Hola, ¿cómo están? Qué bueno que están con nosotros. Aquí estamos como cada jueves. Josué, ¿Qué Donatiu, tal? Shanat. Qué bueno que están aquí. Y pues, oigan, quería empezar preguntándoles una cosa. A ver, vas. ¿Son Venga. felices? Pero, Vienes con pues crisis existencial, yo creo. No. depende de qué se trate. O sea, ¿la felicidad de AMLO o la felicidad mía? La felicidad Personal, no personal, sé, así. pero está chistoso, ¿no? Claro, que tu presidente ya. diga que él ve ahí que todos son felices. Sí, y ve un pueblo Pues feliz. esto- No, feliz. Sí, O sea, claro. no es cualquiera, es feliz. Pero, Pero, pues yo creo que... ¿cómo conciben? Nah. Es que tiene muchos aspectos. Yo creo que cada quien debería de mencionar un poco qué es lo que considera como ser feliz, ¿no? También al final creo que personalmente cada quien tiene un concepto de felicidad que podría o no también venir de la satisfacción de necesidades mm, muy particulares de la política o lo que puede dar la política, pero pues a ver qué es lo que nos hace felices. Pues él decía que en su informe pues veía a todos felices, veía un país feliz, que ya todos eran felices, que él estaba muy Felicidad contento con porque felicidad. veía felicidad y los niños saltando de Ya felicidad sé. y la inseguridad, todos los malos Sin bronca. en sus Que casas están hablando siendo con ellos, felices, entonces tal vez también ya son claro. felices. Entonces, Eso pues pasa. yo creo que es una babosada, es una hipócrita. Bueno, pero ya decía Aristóteles pero, que, pues, que qué el triste. Estado provee bienes que entonces que tienen generan como, felicidad. que tendrían como fin último la felicidad o la plenitud de las personas, ¿no? Entonces, Ajá. creo que hacia allá podríamos repensar ese tipo de felicidad, no en tanto como si entonces nuestro Estado proveyera de todos esos bienes, pues bueno, podríamos hablar de que es felicidad, pero yo no sé qué tanto si del viernes para acá van 17 mujeres asesinadas, así como muy feliz tampoco me siento, Es convencional la felicidad, creo Claro. yo. Y a ver, ahora, esta es una duda que me surge. ¿Creen que la felicidad tiene que ver con la satisfacción de lo que el De las Estado provee? necesidades. Ajá, No, o sea, yo creo que volvemos O a lo juega un mismo papel. que en algún momento lo comentamos en otro programa, que decíamos que el gobierno no está para solventar todas las cuestiones Claro. de las personas. Entonces, en mis necesidades primarias, pues no necesariamente el Estado se va a tener que involucrar en todas. Se va a involucrar en las cuestiones que me planteen un claro, piso imagínate parejo. como una trabajadora social que Josué, del 1 al 10 qué tan feliz eres hoy. Pero también podrían decirnos hoy del 1 al Claro, 10 qué tan no, feliz ¿Qué tan son. felices son? ¿En qué número Para andan saber. ustedes? Exacto, a ver, como ya para hacer ahora. un, para hacer un como promedio Va, aquí va, de... va. A ver, ¿tú en qué número estás? Yo creo que Hoy. Sí, hoy así como bueno. Hoy jueves, con todo el trabajo, Mm. con todo eso, la verdad yo creo que como un Súper 7, pesimista. 7. Ay, no sé. Yo siempre soy como del vaso medio lleno, entonces también como un 6-5, 7. Guau. Entonces, tú siempre es bien feliz. Entonces, a ver, El más feliz de todos, venga. Evidentemente no. No, yo sí tengo que decir algo, que en mi vida he dejado de aspirar como a eso. Entonces, A la hoy sí, felicidad. claro. Yo les puedo decir que estoy en un grado de 3 de felicidad. Pero me siento bastante cómodo con El ese triste. grado. No, me hace menos intranquilo. Pero ya... Bueno, yo prefiero la tranquilidad que la felicidad. Sí, pero... exactamente, yo Yo también. prefiero Pero bueno, a ver, que el presidente se ponga a hacer su trabajo en lugar de estar preguntando, diciendo que Ahora, es feliz todo el ahí va mundo. esto. Y vamos a hacer más romántico el sentido del gobierno. Del gobierno, a ver. ¿El gobierno tendría que darnos felicidad o no? Porque qué tal que sí en los inicios creamos el gobierno para tener un poco de felicidad en ello, no ¿Crees? lo sé, ¿no? Yo creo que... ¿Alguien vio la de En busca de la felicidad? Sí, claro, es una de mis Bueno, pues ahí películas favoritas. ahí también viene una frase Súper relacionada ñoñas. como con Ay. ser feliz, que el objetivo de los gobiernos tendría que ser dejar a las personas que sean felices, es decir, Sí, claro. que Satisfacer como las necesidades necesidades básicas Ujú. y que tú seas el responsable de tu propia felicidad. Claro, porque no para todos la felicidad implica lo mismo, eso Pero- diría Pero yo. es un gobierno romántico. Pero no es una Claro, cuestión pero ahí como volvemos- generalizadora. No, pero volvemos a lo mismo, o sea, es como los gobiernos son responsables de este piso para todos, ¿Ok? sin embargo, pues eso no implica que el piso me genere felicidad. Entonces, él plantea como un Claro. terreno firme o debería plantear un terreno firme para todos, sin embargo, eso no implica que yo ya voy a ser feliz porque nada más pavimentado en mi calle y me pusieron drenaje. ¿Sabes? Yo creo que eso es algo que pasa mucho
y entremos rapidísimo a otro, con la democracia. O sea, creemos que el bien común es también la satisfacción de las necesidades personales, y entonces esta democracia moderna nos ha creado como ese sentimiento de que lo que quiere la mayoría o la supuesta mayoría es lo que queremos todos, y que entonces con eso nos tendríamos que conformar. A mí eso me genera muchísimo ruido, porque aparte creo que las mayorías no siempre generan legitimidad. Pero no es culpa de gobierno. No, claro. Y ahí volveríamos a del sistema. Y ahí lo que decía Aristóteles, hablando de mucho de Aristóteles, que decía justamente que la democracia es el peor sistema que existe, ¿no? Porque aparte te hace pensar que importas, pero no importas un carajo, ¿no? Pero, o si tú estás de la parte minoritaria, entonces te tienes que sentir feliz con lo que le toca a todos, porque la mayoría lo quiso, ¿sabes? Pero, y no genera felicidad, eso no procura felicidad. Pero no lo sé. No sé, yo creo que habla el infeliz, el que no aspira a eso, pero yo creo que hay una parte que el gobierno sí puede proporcionar, dependiendo cómo lo vean, porque fíjense ahora cómo está el estado de ánimo en México. Si preguntas de política, todo el mundo se enoja, ¿no? Pierde un poco la felicidad cuando hablamos de política. Perdemos todos un poco de ello, no todos quizás, pero la mayoría sí. Nosotros no, Nosotros no somos muy felices en política. Claro, Tonatiuh es el cada jueves somos felices. Es más, he subido a 4. Jueves, la verdad, hoy subo a 4 de felicidad. Muy bien. Solo porque hay programa. Vean esta sonrisa. Solo porque hay programa. Mañana 2. No. Pero ¿saben qué? O sea, la política muchas veces es ineficiente en la resolución de problemas públicos, y eso genera un estado de ánimo, un humor racional que sí impide un poco que seamos felices, ¿no? Creo que sí tiene que ver, pero también habría que redefinir el gobierno. Yo creo que ha pasado mucho tiempo sin que redefinamos qué esperamos de este gobierno, ¿no? Esperamos que el que gane no se robe una elección, esperamos que el que gane haga bien las cosas, o esperamos que cuando entre ya no haya baches afuera de mi calle y toda la administración me esté pidiendo eso. Pero justamente, ¿sabes qué plantea como este tema de las mayorías y de las minorías? Y hablando con este contraste que lo manejas de que creemos que un gobierno va a solucionar todo, es el problema. Yo creo que no es como el intentar creer en algo, porque finalmente yo, desde mi particular punto de vista, creo que una de las cosas que mueven al mundo es la esperanza. Obviamente también otra de las cosas que mueven al mundo es la incertidumbre, pero hablando de esperanza y no de estos que se decían dueños de la esperanza de México, no, de su casa, de menos, ¿no? Pero el chiste es que se ilusiona a las personas, porque un personaje, que no voy a volver a decir su nombre en este programa, pero ese personaje decía en campaña, ya no lo voy a decir, pero en campaña, ¿no le voy a hacer publicidad? El 1 de diciembre, ay, sí, bueno, ya no pero el 1 de diciembre se acaba todo, se acaba corrupción, se acaba. ¿Qué ha pasado? Ay, no, ya lo sabemos. La verdad es que nos meten un problema los que trabajamos para gobierno federal, porque es como, ya lo sabemos. Por políticas del gobierno, a ver, está fuera. ¿Cómo es posible que todavía no? Que a los abuelitos, que a las personas, que a los ninis, que nada, no se ha resuelto nada, la economía sigue estancada, todo pero bueno, yo peor. creo que hay un problema, como si hablamos de mayorías y minorías, o sea, hay distintos y hay en distintos momentos, o sea, las mayorías y minorías electorales no son las mismas que en cuestión de grupos sociales, que en cuestión de representación política. Entonces, o sea, si hablamos de la mayoría que decide una elección, no es uno, o sea, si nos dicen, por ejemplo, ¿con cuánto ganó? 51 punto y tantos %. No quiere decir que completamente la mitad de los mexicanos votaron por él, ¿no? Quiere decir que del padrón electoral, ese 100%, después hay otro porcentaje de las personas que sí asistimos a votar, y entonces de ahí se saca ese 51, y que si hablamos en términos reales, pues obviamente no es una mayoría, es como en cuestión, porque si hablamos estrictamente como en mayorías de 50 más 1, pues entonces, o sea, sí en la elección, pero no en números reales, no en números absolutos, ¿no? Y entonces, obviamente eso nos pone a pensar las cosas distintas, o sea, de verdad todos lo decidimos, de verdad necesitamos legitimidad, o sea, ¿qué crea legitimidad? Yo creo que va más atrás, a ver. Hablando de la felicidad, la infelicidad y el gobierno. Y las minorías. No sé si la gente en realidad sabe para qué quiere un gobierno. O sea, yo creo que lo ve tan innecesario que le molesta incluso participar. Pero creo que innecesario en tanto no resuelva mis necesidades. O sea, innecesario si no me da becas. Innecesario si no me da apoyos. ¿Pero eso te lo puede dar un proveedor?
O sea, sí, Claro. pero, gobierno. No pero, saben qué pero, por ejemplo, estas personas, y lo sabes perfecto, ¿no? Estas personas que se acercan y vengo a ver qué apoyo me puede dar, no saben qué, no Sí, no están identificadas eso sus es un necesidades. ¿Saben qué deberían problema hacer? Vengo a dar enorme. un apoyo, ¿la va a hacer feliz? Güey, ¿O lo va a hacer feliz? Sí. Entonces, Del 1 al sí, 10, este sí así. pasa, este Y apoyo entonces pasa. podríamos, oye, estaría increíble así psicométricos para ver qué apoyo claro. necesitas. Para así. hacerte feliz. Yo Ya creo sé. que tiene un grado de presión Porque mira, tal. Exacto, Pero- estaría muy increíble Necesito unas mandar a la medicinas, gente, ¿no? a las personas Pero- mandarlas a terapia. Y Sí, entonces- claro, entonces justamente planteamos como esto, que los gobiernos no terminan gobernando ni para la mayoría ni a veces para las minorías, No, porque jamás. terminan gobernando para lo que su propuesta política genera. Claro. Tanto así que yo sí creo totalmente en eso, porque no se quieren meter en solucionar problemas fuertes sin que genere esto un costo político. Entonces, se meten hasta lo que no genera un costo político. ¿Por Claro. qué? Porque ya compromete la elección del 2021 Exacto. y como ya compromete la próxima elección, ya compromete los Ya hay que- recursos ya hay para que mi estarlo partido, cuidando, ¿no? ya Sí, compromete sí, sí. como mi voto duro, compromete como todo estas personas que me siguen. Entonces, yo creo que más allá de gobernar para mayorías y minorías, terminan gobernando para sus propuestas políticas. Y es Claro, un pues como absurdo. para darle continuidad a su proyecto político en víspera de elecciones. O sea, bueno, más bien creemos que víspera de elecciones es como 6 meses antes de las elecciones No, y nadie es- entiende, pues estamos todo el tiempo en... Claro. todo el tiempo hay campaña electoral, Si le todo el preguntan tiempo a un hay que estarle político, siguiendo. siempre va a decir, en realidad las elecciones empezarán al día siguiente en que terminan las otras. Claro. Claro, Pero los ¿saben qué buenos creo? políticos Sí, entienden esa siempre le echan parte, el ojo, ¿no? Pero fíjense, van así mucho más ido y mucho más atrás. En efecto, tenemos una dinámica de gobiernos, cumplen o cumplen, pero pasan gobiernos, y creo que incluso los mismos gobernantes no se han planteado para qué están gobernando. La sociedad no tiene una comunidad, no sé, de ideas, o una comunión de ideas que le diga, así como ente social, al gobierno qué hacer. El gobierno regularmente lo decide. Entonces la gente tampoco sabe para qué quiere el gobierno. Sabe que lo paga. Es más, si lo tuviera que pagar de su bolsa, no lo pagaría. Pero como nunca llega, es como, bueno, pues al final me llegó a mi bolsa el dinero, ¿no? Ya se lo robaron 5,000 millones de pesos, pero no sé, no llegó. Yo creo que hay que replantear como sociedad Pero- ¿qué necesitamos del gobierno? ¿Y Sí, para qué claro. se necesita? Sí se necesita, claro que se necesita, pero la gente Pero- tiene que entender para qué. Y claro, pero ya hablábamos, por ejemplo, la semana pasada de que no sabemos identificar también para qué está cada figura del gobierno, ¿no? Hablábamos de que los diputados no te pueden arreglar el bache afuera de tu casa y que tienen que hacer como iniciativas de ley, Pero etcétera. lo que Pero se hacen los justo tiene que diputados ver es con eso. gestionan Exacto. el Eso sí, presupuesto. el presupuesto, por ejemplo. Claro. O sea, entonces, si a cada uno le reclamáramos o le pidiéramos cuentas de lo que sí le toca hacer, entonces obviamente las cuestiones de por qué necesitamos un gobierno, para qué existe, serían distintas. Eso sí, pero por ejemplo, ya hablamos de mayorías. ¿Qué hay con las minorías? ¿Quién representa a las minorías? ¿Cómo? ¿O merecen ser representadas las minorías si son minorías? Claro, porque, Claro porque que sí, finalmente porque entonces no hay una, o sea, el asunto de la democracia es que tiene que ser plural, Y no para solamente todos. no, Pero eso, el juego es como- democrático no representa. o sea, me No, queda no, claro no, que no. esta democracia moderna no, es una Exacto, porquería. sí. Pero O es sea, la yo, idea, es yo la en lo idea. personal, es como el bien común. Por ejemplo, Ay. hay unos que malentienden el bien común como el bien para la mayor cantidad de personas. Claro que no, el No, bien no, común no. debe ser el bien para todos. Pero ahí va la disyuntiva, porque si la democracia, que es el sistema que nos rige, se rige por mayorías, entonces tampoco tiene mucho sentido que las minorías tengan al gran final, peso. Si al final es deciden como una muchos. parte muy operativa de la democracia, o sea, es como, ya, no podemos atender a todos, entonces nos quedamos con las mayorías, y entonces después vienen estas crisis de legitimidad en donde hay que atender a minorías. Por ejemplo, yo pondría sobre la mesa en cuestiones de representación el hecho de tener que recurrir a instancias fuera de inclusive el gobierno federal para generar legitimidad, lo que sucedió en el caso de Ayotzinapa con la Claro, desaparición con el de los 43. Entonces, viene este grupo interdisciplinario a hacer estas investigaciones porque el gobierno federal carece completamente de legitimidad para continuar después de la porquería de informe que entregaron, ¿no? Estuvo bien chido, porque no nada más eso, sino el Estado mexicano le paga $1 millón al grupo de expertos Y para para- que vengan a juzgarlos a ellos. claro. Pero espérate, y ni, Y no, después espérate, ya hay no. algo peor. Les pagan y antes de que vengan sale la verdad histórica del mismo Estado mexicano a decir,
los quemaron. Antes de que vinieran ya estaba una verdad histórica, pagados y lo que sea. O sea. Y deja de eso, después se pelearon con ellos y los mandaron al perro porque no les gustaba. Pero ya les pagaron. Pero pagaron, entonces es ya justo eso. O sea, la nota. Creyeron que era como suficiente hacer esta parte mediática de miren, ya van a venir estos que saben, que dicen que saben más que nosotros. No, espérense, hay que decir esto antes para que no nos quemen tanto. Oye. Pero ese es justo el problema, ¿no? Que la atención a las minorías siempre viene en cuestión de crisis. Porque si no hay una crisis, nadie atiende a las minorías. Claro, pero también entonces hablamos de que la representación de las mayorías lo vemos más evidente en el Congreso. Claro. Ahí tenemos mayorías y minorías. Pero, ¿ustedes qué les parece? Prolongando como mis preguntas del programa pasado, ¿qué les parece cómo se eligen las mayorías y las minorías o se representan con los plurinominales en la Cámara de Diputados? No. Porque yo creo que, por ejemplo, en el caso de Guanajuato, un claro ejemplo, si ganan cierto número de distritos, ya no tienen plurinominales. Claro, así La verdad entonces, es que así tendría que claro, ser. porque tenemos pero es partidos. un número bien alto, casi nadie. Bueno, pero en Guanajuato sí, porque ya sabes. Claro. Hashtag todos Power. panistas. Claro. Entonces, el tema. Se rifa Guanajuato. El tema está que, por ejemplo, en la Cámara de Diputados ahorita es como de gana cierto número Morena y aparte le toca Le otro. tocan otros plurinominales. Claro, entonces es como de A ver, ¿qué pasó con las minorías? Yo creo que algo que me pasé de decir la semana pasada es que dijimos bien que los lugares de los plurinominales estaban mal utilizados porque no están para representar en realidad, sino para pagar favores políticos. Eso nos queda clarísimo a todos con la porquería de perfiles que hay. Y en un inicio las plurinominales estaban propuestas como para meter a tus cuadros más académicos, más preparados, personas que no ibas a desgastar en la campaña de a pie, Claro. pero sí en la estrategia. Claro, O sea, totalmente. entonces ibas a asegurar que ellos entraran porque tenían pues un acuerdo, o sea, y porque sabes que te iban a aportar, pero bueno, si a pesar de eso, o sea, tenemos lo que entra, que pues es una porquería, entonces no está generando esa representación de los plurinominales, Claro. de los plurinominales, en tanto representación de las minorías. Y yo creo que eso deja cojo a este sistema de democracia moderna, porque entonces en realidad no hay representación. Ese es el tema. Ya voy. Ya, Sí, A ver, adelante. ¿Alguien ha olido? La lavanda. Tengo como una hora con ella, a ver. Es que hay una cantante súper, que es mi hit, que se llama Paulina Parga y tiene una rola que se llama Agua de Lavanda y desde ahí no le paro. Ya, No le paro. siempre Pero viene quieres bien, agua. Saludos seguido. a Paulina Parra. Parga. Viene bien seguido a Querétaro, la vamos a invitar un día al programa. Voy a tratar, ojalá. pero les cuento más o menos esto. A ver, los plurinominales, así como lo dicen, funciona en la práctica política. Los plurinominales tienen una esencia y la esencia es que sobre representen o representan a los grupos minoritarios. Por eso, cuando hay el 3% de la votación, pero no alcanzas diputados, se les da un plurinominal, porque a las minorías lo que aspira el sistema es darles un poco más para que tengan suficiente peso en la Cámara de Representantes, en la legislatura, en el Congreso, y figuren como una oposición o una fuerza real que represente a toda esa gente. El problema, ¿cuál es? Cuando también existen plurinominales para los que ganan. Es decir, yo gano. Y aparte de que tengo 10 distritos, todavía lo plurinominal me toca en la repartición, porque aparte primero me toca a mí. Entonces, primero le toca a los más. Y pareciera que el sistema en México de representación plurinominal o, ¿cómo se le dice? Proporcional. O representación proporcional está al revés, porque sobre representa a quien ya tiene suficiente representación e infrarrepresenta o representa menos a los que deberían de estar. Este juego tendría que ser así, el que tiene menos le damos más para que también tenga pero para que tenga algo. Entonces ahí va la génesis de todo esto. ¿Quiénes generan estos desequilibrios políticos? ¿Las mayorías o las minorías? Pero por ejemplo, Morena o la izquierda mexicana. Morena. Bueno, Morena y los quedados del PRD, algunos PT, algunos PT? Qué horror. priistas, PT. Oigan, esperen. PES. Hay un nuevo espectacular que salió del PRI, parece una narcomanta. Ya sé, regresaremos. PRI. Y entonces es como la amenaza más Ay, horrible de la no, vida. O sea, me dio miedo. Entre eso y ver. No. Pero bueno, el chiste está en que Presiento que todos los priistas que saltaron. Este tipo de grupos también con muchos exiliados por voluntad propia del priismo,
que antes en algún punto llegaron a ser minorías. Y siempre luchaban por esta causa de la representación de las minorías, de las minorías. ¿Han visto a Morena decir algo así como de hay que representar a las minorías pero en estos momentos? Pero es justo eso, no, claro, o sea, esa es la parte cuestionable, o sea, pero es justo el juego que yo creo que está inscrito en las reglas de la democracia pseudo-democracia moderna, en donde importa mientras tú estés en el poder, y cuando tú tengas mayoría, pues así deshaz lo que quieras, y después esperas cuando llegues exacto, ti, ¿no? y después quejas, chillas, pataleas y todo, y entonces no hay ninguna congruencia, eso nos queda claro, ¿no? Entonces es una cuestión de lucha de poder, de saber cuándo te toca y el estira y afloja, pero bueno, al final como lo que se busca siempre con esta aprobación de las mayorías o atender de repente a las minorías para no vernos tan mal, pues es aumentar la legitimidad. A veces la legalidad no nos basta para hacer gobierno y entonces se necesita de legitimidad. Y hablando de legitimidad, ¿cómo ven que antes también estos mismos grupos de izquierda de repente siempre, obviamente por defender la minoría y por temor a que el grupo o el partido mayoritario les hiciera chanchullo, siempre decían no al voto electrónico? Y ahora parece que todo se alineó y ahora ya ahora ya sí pueden votar. Ahora ya parece que va a funcionar el voto electrónico. Sí, entonces, no sé. ¿Qué piensan del voto electrónico? Bueno, yo empezaría diciendo que ¿cómo podemos pensar en voto electrónico cuando hay comunidades a donde es más fácil que llegue la Coca-Cola que las casillas electorales? Entonces para empezar. Entonces llega, ¿no? Pero bueno, oye, que no llegue, que no haya agua potable. Y si las casillas las distribuye Coca-Cola, oye. No, esas empresas que sí llegan a estos grupos. Hay algo aquí que modificar, pero bueno, mi primer asunto sería cómo hacer eso cuando no tienes el mismo tipo de educación en cuestión de aparatos electrónicos para toda la población. Más allá, se me hace lo más fuerte. Bueno, pero más allá de pensar como es que tu voto puede ser rastreado, es que se puede modificar, es que todo eso, yo pensaría en una cuestión de acceso a ciertos... pero también como a ciertas tecnologías, pues que no en todo el país se tiene acceso, ¿no? Entonces, a mí me parece un debate que está fuera de lugar en tanto no se resuelvan necesidades básicas. Okay. Pero yo estoy de acuerdo con el voto electrónico, sin embargo creo que debe tener muchos mecanismos de control, porque imagínense, hace unos cuantos meses atrás hackearon la banca. Con todo, o sea, la banca, que es la que nos cuida del dinero. Sacan eso de una serie y entonces se puede hacer, ahora sabes que se puede hacer. Claro, ahora, primero eso, ¿no? Hackean la banca. Luego estos hackers que agarraron en León con tantos carrazos y no sé qué. Entonces, claro que se puede. O sea, también en las elecciones de Estados Unidos, ¿qué pasó con todos los infiltrados de Rusia y no sé qué? Entonces, ni se infiltraron. Hay que cuidar muchas cosas, pero también sería un absurdo decir que, por ejemplo, a mí que me gusta la tecnología, decir yo no estoy de acuerdo con el voto electrónico. Yo creo que podría ser, no sé qué tanto modifique o no, lo digo como muy de a bote pronto, pero podría ser que también como una cuestión probatoria en donde tú, ciudadano, si avisas que quieres hacer voto electrónico, bueno, lo haces, ¿no? Eso estaría mejor. Y quienes no, y quienes ni siquiera se enteran, bueno, vas y votas con tu boleta, ¿no? Pero una cuestión también como de iniciativa ciudadana de, bueno, yo no quiero gastar papel y entonces quiero hacer mi voto electrónico casi desde mi celular, cosa que tampoco puedes hacer, ¿no? No lo puedes hacer desde tu celular. Yo tengo dos debates en esto. Yo creo que va mucho más atrás. O sea, proponer el voto electrónico sería hacer electrónico la falta de conciencia y la falta de cultura en el voto. O sea, literal pasar lo mismo a un problema. Es decir, no sabemos votar en físico, pues tampoco nos vamos a votar en electrónico. O sea, a ver, está bien, resolvería problemas procesales, de procesos 4,000 o de acceso, podría definir eso, pero millones es más, de ahorro. Sí podrían hackearlos y todo, pero antes que eso, si no mejora en nada la democracia, porque en realidad tampoco es que sepamos ejercer el mecanismo de voto, pues entonces ¿para qué diablos vamos a tener otro mecanismo que sea más bonita, pero no vamos a saber votar igual? ¿Para qué? Pues sí, entonces eso también queda como para las personas que nos ven, para todos ya hay que aprender a votar.
No, pero también implica esa responsabilidad pues claro, de esa es la educarnos y nuestra. sobreeducarnos y también ayudar a que los demás se eduquen en esa parte. Entonces, es una responsabilidad ciudadana Sin que duda, todos tenemos sin que duda. ejercer Claro. y que tenemos que ir aprendiendo, pero urgentemente, no surge. Entonces, Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que ha habido avances tecnológicos en cuestión de aplicación en gobiernos, como hacer abiertas sesiones de cabildo, por ejemplo, y que se transmitan en vivo. Claro. Cuestiones que sí te aportan. Los O incluso las redes gobiernos La sociales como el rendición Twitter. de cuentas, Exactamente. los informes. O incluso el claro. contacto mucho más cercano con un servidor público a través de una cuenta. Claro. Pero sí hay que entender algo, ni suple procesos Exacto. internos de gobierno, ni es un mecanismo como... Es que iba a hablar de libertad de expresión, pero ya no. Yo creo que tenemos que hablar de eso, yo creo que es un tema que tendrían que acotar de alguna manera. Claro. Pero, venga, pues hasta para eso, ¿no? Para la libertad de expresión, aunque todavía en México no sepan usar la libertad de expresión. Aún así, me parece que no va a resolver nada, que la tecnología tendría que resolver algo, más bien tendría que ser la herramienta que ayude a resolver. que haga Exacto. más grande o que potencialice más lo que está pasando. Pero Sí, pues el no va a problema no es potencializar del el proceso. voto, ¿no? El problema no es del proceso. O sea, el problema yo también considero es de una cuestión de educación cívica, Sí, de totalmente. saber ejercer este derecho, de saber utilizarlo y también de asumir la responsabilidad que implica realizarlo, ¿no? Entonces, mientras no tengamos resuelto eso, pues podemos votar de millones de formas, pero Pues Fíjense entonces, había una consulta y bien No, tendenciosa. adelante. Espérame, Vas, es que vas, se vas, me vas. fue. Más bien me llegó a una consulta en la cual los mexicanos aceptaban gobiernos autoritarios a cambio de que funcionaran. Y esa es un poco lo que quiero poner en estaría la bien mesa. abordarlo el próximo programa. exacto. ¿Cómo es que lo...? Porque yo tengo, y justo se lo platiqué a Shanad el fin de semana pasado, que ¿cómo es posible que haya personas que busquemos gobiernos de ese estilo? Entonces, No me espanta, queda- no me espanta. Es más, a mí no me hasta espanta. lo justifico. Yo Yo creo también, que, yo le encontré mira, una justificación ya. perfecta, pero bueno, entonces, díganos Lo qué hacemos piensan la del siguiente voto semana. A lo mejor electrónico. nos el más voto felices. electrónico, que nos El diga voto qué tan felices electrónico. son, también, por favor. Si alguien Y- tiene un 3, avísenme. Para que hable Para contigo, match, ¿no? Que platique contigo. match. Eso, 2. No, pero- 2.5 match para ver si incrementa a Qué 4. 5 más 5, no hay Pero bueno. problema, no hay problema. Pero muy venga, bien. sí. Un Muchas gustazo gracias por estar con saludarlos. ustedes. Agradecer también a Giovanni, que fue el que nos Claro, que nos sugirió el tema de mayorías y minorías. Yo vas. Saludos al Rincón del Grillo, que por ahí nos comparten en toda la sierra. Oye, sí, busquen el Rincón del Grillo, así se llama el Rincón del Grillo, es una página y es una dinámica más o menos parecida a la nuestra, pero que tiene que ver con mucho tema de la Sierra del Semicierto de Querétaro, pues andamos en la misma. Claro. Claro. Un día los vamos a invitar para acá para que los vean. O vamos Claro. a ir. Hay Vamos- que ir. Ajá, mejor. vamos. Saludos, Sí, sirve que saludos vamos a todos Sí. los que nos ven. Yo Muchas saludos gracias. a Pablo Cárdenas, porque justo de lo que hablé como del tema de representación y el caso de Ayotzinapa fue su tema de tesis. A veces los cientistas sociales sí hacemos temas de tesis que tienen relevancia social, entonces Venga. digo, nunca nadie lee nuestras tesis, pero ahí están guardadas en algún punto, entonces... Como la pues ahí de estaría. Ricardo Naya del graffiti, qué bueno. ¿Qué tal? Qué pena. Pero bueno, Basta, ahí basta. estamos. Tan, tan. Muchas Saludos gracias. a alguien más, ¿no? Adiós. No, cuídense todo. mucho. Cindy, Adiós. dale. A Cindy. Hasta luego. A mi mamá. A Cindy, por favor, Gestiona lo que Gestiónalo. tienes que gestionar. gracias. Cuídense. Cuídense.